En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar, nutrición animal. Procar DM+, incrementa hasta un 10% tu producción de carne. Mayor seguridad metabólica, el producto ideal para controlar la acidosis ruminal. Conecar, nutrición probada. Asegura tu conversión con SIP. Sumamos a nuestros programas nutricionales la tecnología de precisión necesaria para que tu inversión tenga el retorno máximo. Desarrollamos la tecnología a la medida de tu establecimiento. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenido a una nueva jornada de Conecar. En esta ocasión es la jornada número 8 que organizamos de esta manera virtual a lo largo de este año. Conecar, como ustedes conocen, es una empresa que se dedica al manejo nutricional y al aporte nutricional. Y también nos dedicamos a lo que es toda la parte de investigación y desarrollo y al extensionismo. Dentro del extensionismo siempre se caracterizó por llevar al medio y a los productores y a los diferentes lugares del país capacitaciones con referentes de nuestro ambiente de nivel nacional e internacional y para todo tipo de especies. En esta ocasión vamos a dar la bienvenida a Daniel Lauría, que ahí está conectándose, creo que ahí lo veo. Daniel, ahí está con el micrófono. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Ahí estamos. Perfecto, ahí se ve. Bueno, la jornada de hoy, como les decía, es sobre la cunicultura, cómo producir conejos con éxito. Está auspiciado por el laboratorio Keyworth de Rosario. Y la charla de hoy, bueno, va a estar a cargo de Daniel. Daniel es médico veterinario, especialista en cunicultura. Las actividades profesionales más relevantes, participación en la investigación del virus de la myxomatosis en Argentina, con el desarrollo de la vacuna. Ahí sigue ingresando gente, por eso surgen algunos carteles. Es docente de la Cátedra de Producción de Ave y Pilífero de la UNR, ex docente mío,
y también en el ámbito privado se desempeña como director técnico del laboratorio Keyworth. Así que bueno, Daniel, bienvenido. Ahí estás en pantalla. Ahí sigue ingresando gente, hay gente de varios lados, ahí lo veo a Gustavo de Mendoza, un saludo por allá, que con Gustavo también estuvimos bastante en contacto en la previa de esta charla, la verdad que bastante interesante, así que bueno, te damos la bienvenida, Daniel. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Fernando por la presentación. Muy agradecido que Conecar realice estos tipos de jornadas que son muy interesantes para promocionar distintos tipos de actividades. En este caso, el conejo, que es una de las especies que está un poco a veces olvidada, vamos a tratar de ver si podemos seguir hacer una serie de presentaciones. En el día de hoy, lo que vamos a tratar de tocar un tema referente a la reproducción de conejo, al manejo reproductivo de la hembra, de modo de que vamos, más que nada, yo voy a tratar de hablar y de tirar algunos tips que para algunas personas que ya están produciendo conejos desde hace mucho tiempo por ahí son irrelevantes o le pueden parecer novedosas, y para otras personas que están comenzando les pueden servir de mucho apoyo. Así que vamos a tratar de hacer lo siguiente. Yo voy a comenzar una disertación, vamos a ver si podemos dividirla en dos partes. Yo voy a hablar de todo el manejo reproductivo de la hembra. Voy a hacer una pausa hacia la mitad por si hay preguntas o hay dudas para poder contestar en ese momento. Vos me vas a ayudar, Fernando. Y después seguimos con una segunda etapa cortita y bueno, creo que en el término de una hora podemos terminar todo esto. Así que si me permiten voy a compartir pantalla. Bien, mientras compartí, ahí le comento a todos los asistentes que tienen el icono de chatear. En ese icono pueden ir volcando todas las preguntas, dudas o lo que quieran aportar. Y yo desde acá lo voy aportando a Daniel, más las que él pueda ir viendo. Y creo que eso va a ser lo rico de esto, generar un ida y vuelta entre todos. Así que bueno, Daniel, ahí se ve bárbaro, te escuchamos. Y cuando vos cortes hacemos el debate con algunas preguntas. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, en realidad el título es un poco ambicioso, cómo producir conejos con éxito. Si vamos a ver cómo podemos producir conejos, cuál es mi opinión, en cierto modo, para comenzar con el manejo de la reproducción de conejos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver, o vamos a entender un poquitito, cuál es el ciclo reproductivo de la hembra. Y en esto, en el mercado argentino, podemos hablar de tres formas. Descubrir antes de los 10 días del parto, para que se entienda, cuando una coneja pare, si nosotros la cubrimos antes de los 10 días, hablamos de que es un manejo intensivo. En cambio, si cubrimos entre 10 y 20 días, hablamos de un manejo reproductivo semi-intensivo, que es en realidad lo que a mí me parece más coherente para la situación que tenemos en Argentina en cuanto a ambiente y en cuanto a nutrición. Y podemos hablar de un manejo extensivo de reproducción de conejas cuando cubrimos la misma después que parió más allá de los 20 días. Esto puede generar una buena alternativa para los productores para autoconsumo, los pequeños productores que recién se están iniciando. Pero bien, para iniciar el ciclo reproductivo tenemos que hacer una cubrición. Y para hacer esa cubrición, en primer momento tenemos que hacer una selección tanto de la hembra como del macho, una selección zootécnica, una selección simple, vamos a hablar ahora, para que no entremos en profundidad. Y decimos que vamos a hacer una selección simple contemplando, en primer lugar, dos parámetros muy sencillos, el peso y la edad de las conejas y los machos. En el caso de la hembra, sería interesante para que realicemos la primera cubrición que ésta tenga 4 meses y medio de edad con el 80% de su peso adulto. Cabe aclarar que nosotros cuando hablamos de producción de carne, siempre estamos hablando de producción de animales de raza mediana, que tienen entre 4 y 5 kilos aproximadamente. Por lo tanto, un 80% estaría alrededor de 3 kilos 200, 3 kilos 300. Los 4 meses y medio, o un poquito más a veces, que uno quiere que esa coneja llegue, es precisamente para darle la posibilidad de que sus órganos reproductivos maduren completamente. Es decir, el conejo tiene una gran tendencia a engordar.
Nosotros, generalmente la mayoría de la gente lo que hace es, después del engorde, selecciona futuros reproductores, si es que hace una autorreposición o quiere aumentar la cantidad de hembras en su criadero. Esa autorreposición, partiendo de los animales de engorde, si nosotros seguimos con el alimento ad libitum, el alimento que le estamos dando de engorde, lo que va a hacer la coneja va a tener una tendencia a engordar muy rápido y cuando le demos el primer servicio, vamos a tener una coneja gorda que quizás no haya desarrollado bien sus mamas, su matriz o útero, sus ovarios. Es decir, nosotros necesitamos que se desarrolle muy bien su aparato reproductor. Por eso es que buscamos que llegue a los 4 meses y medio 80% del peso adulto. Y en el caso del macho, lo que buscamos es llegar a los 5 meses de edad con el 90% de su peso adulto. ¿Por qué esta diferencia, mejor de un mes o medio mes? Es porque precisamente en el caso del macho, que va a tener que tener la responsabilidad de cubrir, hablando de una monta natural, entre 10 y 15 hembras, dependiendo la época del año, de él van a depender esa cantidad de hembras y aparecen entre los 3 y los 5 meses, a veces un poquito más, aparecen muchas veces genes indeseables en el conejo, como por ejemplo conejos que son dientudos o conejos que son peludos, que predisponen una transmisión hereditaria y que no nos conviene desde el punto de vista productivo, porque en realidad lo que hace es producir menos. Entonces, al conejo macho siempre le damos un poquito más de tiempo, a su vez porque generalmente cuando son adultos son un poquito más chicos que las hembras, así que vamos a buscar 5 meses de edad con el 90% de su peso. Eso lo hacemos en un proceso que llamamos recría, que es un término que por ahí mucho no se utiliza en los criaderos de conejos, pero para englobar lo que es recría, es generar el futuro reproductor que nosotros vamos a incorporar en el criadero. Entonces quede claro que si buscamos 4 meses y medio en la hembra y 5 meses en el macho con el 80 o 90% del peso, la recría debe ser un retraso en el crecimiento de los conejos que vienen de un engorde muy fuerte y con una tendencia precisamente a engrasar. Entonces la recría debemos prestarle mucha atención a 3 cosas. Por un lado, a la alimentación. La alimentación debemos pasar a una alimentación más pobre que lo que era la alimentación del engorde. Es decir, si bien acá no tenemos muchas categorías en Argentina, más que son los alimentos para madre o maternidad o reproductores, y para engorde o terminadores, no hay un alimento para recría, pero sí por ahí de repente podemos utilizar un alimento de forrajero que se llama, que tiene menos calidad digestible, menos proteína, o podemos limitar el consumo de alimentos. Generalmente esta recría, si nosotros separamos los futuros reproductores de nuestro criadero desde más o menos los 90 días de edad, que sería el momento en que máximo que enviaríamos a faena a los animales, hasta aproximadamente, en el caso de la hembra, 140 días, estamos hablando casi de 50 días de recría. De esos 50 días, la mitad del tiempo podemos seguir con una alimentación ad libitum, es decir, un alimento de engorde en el cual la coneja no tenga ninguna restricción de alimento. Pero de ahí en adelante deberíamos restringir, porque si no la tendencia a engordar es muy fuerte, como decíamos, y tenemos que tratar de llegar a los 3,2 kg, 3,3 kg para tener una hembra que sea una reproductora que dure en la maternidad, no que tenga un primer parto y después se caiga, sino una hembra que tenga un parto tras otro, prácticamente cumpliendo con el 100% de los requisitos que nosotros le volquemos. Entonces tenemos que generar esa recría con un alimento restringido o de menor calidad que el engorde. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el caso de la hembra, para hacer una buena recría, es el alojamiento. Para los machos no tenemos más alternativa que alojarlos en jaulas individuales una vez que los separamos. Es decir, si los separamos a los 90 días de edad, ya los machos entran en celo y tienen una tendencia a pelearse, y esas peleas generan heridas, probablemente castraciones entre ellos mismos. Entonces, para la recría del macho, jaula individual. En cambio, para la recría de la hembra podemos hacer jaulas colectivas. Es decir, podemos mantener 2 o 3 conejas en una misma jaula durante un determinado tiempo. Pero ese determinado tiempo se termina 3 semanas antes de la fecha probable de servicio. Perdón. Como ustedes ven, yo ya empiezo a hablar de fechas. Ya sabemos más o menos cuándo le vamos a dar servicio a esa coneja si hacemos bien el manejo de recría.
¿Por qué separamos las conejas 20 días antes del parto? Del primer servicio de la cubrición. Ni más ni menos porque las conejas, entre ellas, cuando están juntas, se montan y se va a producir una ovulación que va a generar lo que se llama una falsa gestación. Esa falsa gestación es un estado hormonal de las conejas que hacen como si estuvieran gestando, dura 17, 18 días, se sacan pelo, hacen como si fueran a hacer un nido y después de 2 o 3 días se les pasa. Entonces, como dura 17, 18 días esa falsa gestación, nosotros 3 semanas antes de la probable fecha de servicio o cubrición, tenemos que separarla y ponerla en jaulas individuales también. Decíamos que teníamos que ver 3 cosas en la hembra. Ya hablamos de la alimentación, hablamos un poquito del tema de las instalaciones, cómo la alojamos, y una tercera sería la necesidad de darle un flush, un anexo lumínico, un flux lumínico durante la última semana de recría. Es decir, nosotros buscamos que la coneja note que hay un aumento de luz, en la luz que ella percibe diariamente, ya sea luz natural, y en este caso, si la recría está generada en otro ambiente donde no es la maternidad, lo que vamos a hacer con un simple portalámpara, un prolongador, una lamparita de 60, 70 vatios, darle 1 o 2 horas de luz, algo extra de luz, para que estas conejas entren muy bien en celo y poder darle la primera cubrición con éxito. Esas medidas son sumamente importantes. En el caso de los machos no es tan necesaria la luz. Cuando vamos a hacer el primer servicio, si es un criadero que ya está en funcionamiento, es muy importante que una hembra nueva la cubramos con un macho que ya tenga mucha experiencia, que haya cubierto varias veces, que sea muy fogoso, que tenga una muy buena línea. Y en el caso de los machos, darle una hembra a cubrir que esté bien en celo, que nosotros lo comprobemos, exteriorizando la vulva, viéndole su color, ideal que sea colorado, rojo, que esté turgente en lo posible, y que no esté pálido ni rosado, para tratar de que el macho no se sienta desalentado al momento de hacer la cubrición. Es decir, generemos una muy buena cubrición. Para hacer la cubrición, yo quisiera mostrar 2 o 3 detalles que me parecen importantes, sobre todo para los que se están iniciando en la producción de conejos, en lo cual yo digo que podemos tener 2 tipos de cubriciones, una cubrición natural y una cubrición de inseminación artificial. Vamos a hablar de la cubrición natural, que es la que nosotros realizamos en forma asistida o no asistida, simplemente para definirla. La cubrición natural asistida es aquella en la que nosotros asistimos a la cubrición. Vamos a ver cómo se realiza esa cubrición. Y esa cubrición la hacemos llevando siempre la coneja a la jaula del macho, nunca al revés. La hembra siempre debe ir a la jaula del macho. El macho en su jaula tiene impregnados olores, es dominante y en este caso tiene la facilidad de cubrir la hembra sin ningún tipo de problema si es que ésta está en celo. Si nosotros estamos haciendo una recría, con todas las condiciones que le hemos dado de alimentación, de crecimiento, y se encuentra en perfecto estado de salud, al momento de hacer la primera cubrición, casi seguramente la tendremos en celo, con posibilidades de recibir bien al macho. Por eso vamos a tener casi una posibilidad de éxito inmediato si cubrimos esa hembra en la jaula del macho. Un punto importante que siempre se notan mayores posibilidades de éxito en cuanto a la cubrición y en cuanto a la preñez posterior, es cubrir la coneja próximo al amanecer o al atardecer, es decir, cuando sale o se esconde el sol. Y acá es importante tener en cuenta, cuando hacemos la cubrición asistida, utilizar un macho cada 8 o 15 hembras. Eso va a depender de la época del año. Por ejemplo, en esta época en la cual estamos con luz creciente permanente en primavera, podemos utilizar un macho cada 15 hembras porque no van a fallar las hembras. Probablemente la hembra que quede cubierta va a quedar preñada. En cambio, en el otoño, después de un verano extenso y cuando la luz está disminuyendo, lo más probable es que tengamos machos que puedan cubrir las conejas, pero que esas conejas no queden preñadas, por lo tanto deberíamos volver a cubrir y el macho se va a cansar, vamos a necesitar mayor cantidad de machos. Después otra cosa que es importante y que siempre es motivo de consulta.
¿Un solo salto es suficiente para dejar preñada una hembra? Sí, exactamente. Solamente un salto es suficiente. El macho en cada eyaculado va a liberar aproximadamente cerca de 300 millones de espermatozoides y la hembra solamente va a liberar entre 15 y 20 óvulos. Es decir, necesitamos un espermatozoide por óvulos, así que no haría falta un segundo salto a una hembra, sino guardar ese segundo salto para que este macho pueda dársela a otra coneja momentos después de prácticamente darle el primer salto a esta coneja. Dejarlo descansar 5 o 10 minutos y puede dar tranquilamente un segundo salto. Lo que sí a veces, y se ha visto como importante, cuando se va a hacer el salto, el macho cosiquea a la hembra, la monta, realiza algunos movimientos de coxeo, hace el acople, da un salto, cae hacia el costado, emite un chillido, eso es lo más común que ocurre, ya ahí se produjo el salto. Y el macho intenta recuperarse para dar un segundo salto, y a veces lo hace en menos de un minuto, a veces un poquito más de un minuto. Es importante, y también con algún resultado positivo, se ha visto que dejar a la hembra con el macho ese tiempo hasta que el macho segundo salto y no permitírselo, recién ahí sacar la hembra y llevarla a su jaula y anotar que fue cubierta por ese macho. Otras veces se tiene una jaula paralela al lado de la jaula del macho y una vez cubierta la hembra se la coloca en la jaula vacía que está al lado para que estén un tiempito casi en contacto. Eso permite una mejor ovulación de la coneja y probablemente tengamos una mejor prolificidad al momento del parto. Esa es una monta en la cual yo asisto, veo, anoto que fue cubierta y ya después voy a ver qué es lo que hago. Y la monta no asistida o en grupo quizás sea algo que no se estila mucho, pero puede ser algo importante para aquellas personas que están iniciándose en la cría del conejo y de repente en el campo tienen otro tipo de actividad, que es, por ejemplo, sembrar las hojas, recorrer otro tipo de animales, etcétera, etcétera. Si uno quiere hacer una monta no asistida, puede generar un pequeño corral o un sector en el piso con paja o viruta, donde pondremos un macho. Ese sector puede ser de 1 o 2 metros cuadrados y le entregamos 2 o 3 hembras. Esas 2 o 3 hembras se las dejamos 2 o 3 días y no observamos si la monta o no vamos. Dejamos las conejas que el macho la cubra 1, 2, 3 veces y se la banca, y que cubra una coneja, después cubra la otra. Después de 3 o 4 días nosotros retiramos esas conejas y al retirar la coneja la ponemos en su jaula y anotamos precisamente el día de las retiradas de esa coneja. Ese macho va a descansar después 3 o 4 días y la próxima semana volveríamos a colocarles 2 o 3 hembras, no más que eso. De esa forma hacemos esta monta que yo le llamo no asistida o en grupo, que vuelvo a repetir puede ser interesante para aquellos cunicultores que se están iniciando y que tienen otro tipo de actividad paralela y que no les permite estar todo el tiempo detrás de las conejas. La inseminación artificial en esta oportunidad, en esta charla, no la vamos a profundizar, sí vamos a decir que tiene 4 etapas, tiene 4 etapas que son la recolección del semen, la dilución del semen, la siembra sobre la coneja y la colocación de hormonas para que precisamente esta coneja ovule porque no es cubierta por el macho. No es el tema de ahora la inseminación artificial. Yo quiero volver al cuadro de que estábamos hablando de que hacíamos la primera cubrición. Bueno, una vez que nosotros realizamos la cubrición, hay una maniobra ineludible para un criadero que es la palpación, el diagnóstico de gestación, para saber si esa coneja quedó o no quedó preñada. Ese diagnóstico de gestación se hace a través de una palpación externa, que se hace aproximadamente entre los 12 y 14 días. El productor que ya está trabajando la sabe hacer perfectamente bien, pero un productor novel que recién se incorpora a la producción debería aprender junto a otro productor que ya sabe hacerla, comenzando a palpar conejas desde los 16 días en principio, una vez que ya conoce esa palpación, cómo se da positivo, pasar a los 15 días, después de 14, 11,
12 días. A veces hay gente muy experta que sabe palpar las conejas en forma positiva aún antes de los 12 días. Pero ¿por qué es importante saber si se diagnostica positiva o no la gestación? Porque nosotros no podemos tener desde la cubrición hasta el momento que realicemos el parto una coneja sin saber si esta está produciendo. Y para nosotros producir es una coneja gestando, una coneja que está produciendo ya futuros gases. Porque esa palpación, cuando nosotros hagamos el diagnóstico de gestación, puede ser negativa. Voy a volver un poquito atrás, perdón, dejo de compartir porque se me fue un minutito, por favor. Bueno, pido disculpas, puse mal el dedillo, toda la tecnología a veces tiene estas cosas, pero decía que la palpación, en este caso, puede ser negativa, y en ese caso, si nosotros podemos diagnosticar que la palpación es negativa, vamos nuevamente a la cubrición. Pero puede ser positiva y deberíamos ir después a la colocación del nido. Para la gente que no sabe palpar, es una forma muy sencilla, en este principio, hasta que pueda aprender todo esto, hacer un manejo semanal. ¿Cómo es esto? Cubrimos la coneja, una vez que vemos que la coneja fue cubierta, en este caso sí hay que hacer una cubrición asistida, vamos a tomar 4 semanas para colocar el nido, 4 semanas ya estaríamos en 28 días de la supuesta gestación, y esperamos una semana más. La coneja tiene un periodo de gestación de 30 a 31 días. Si una semana más son 35 días de la gestación, revisamos el nido y no parió esa coneja, debemos desarmar el nido y volver a cubrir la coneja y otra vez volver a esperar 4 semanas y así hasta que veamos que se haya producido el parto. Pero vuelvo a insistir que es muy importante que se acerque a algún cunicultor que ya sepa palpar o algún veterinario que lo pueda asesorar cómo diagnosticar gestación a través de la palpación para poder realizarla con éxito. Decíamos entonces que una vez diagnosticada la gestación, nosotros debemos pasar a colocar el nido. Y acá también hay un punto importante. Del nido tenemos que ver 2 cosas, el continente y el contenido. El nido debe ser económico, pero debe ser también tener la posibilidad de ser térmico, es decir, de jugar mucho las temperaturas muy altas y las temperaturas muy bajas. Para ello, el material ideal es el plástico, también puede ser la madera, hay otros tipos de nidos de los cuales no voy a hablar, pero siempre uno en primer lugar echa mano a la madera, que es lo que tiene más cercano para hacer el nido. Pero el plástico es mejor porque se puede desinfectar con más facilidad, con éxito, y la madera no. No obstante, para saber y hablar bien de un nido, tenemos que tomar unas dimensiones que son importantes. Yo he visto muchos tipos de nidos en el campo, muchos de ellos de un tamaño que no es acorde a la producción de conejos. He visto muchos bidones, hasta incluso de herbicidas o insecticidas, adaptados como nido para la producción de conejos, cosa que no se ajusta a lo que nosotros buscamos. Una coneja, si la colocamos sobre una mesa, una tabla, de la punta del hocico hasta la punta de la cola, va a medir aproximadamente 45 centímetros. Y como la coneja, cuando da de amamantar a los conejos, lo hace en forma agazapada, es decir, encorvada, no como una chancha acostada, sino que lo hace en forma encorvada, nuestro nido, como medidas ideales, lo debíamos tener en 40 centímetros por 25 por 25 de alto. Esas son medidas ideales para nuestro nido.
También es muy conveniente que el fondo de nuestro nido sea perforado, si es de madera, que tenga varios orificios para que permita una mejor salida de la humedad, y mejor aún si tiene un doble fondo, los nidos que se llaman tipo sándwich, que son un doble enrejado, entre una reja y otra se pone una cama de paja o viruta, después sobre la reja superior se vuelve a colocar paja, viruta o algún otro elemento, puede ser lana de madera, hasta podría ser papel, cosa que cambia dependiendo la época del año. Si nosotros estamos en pleno verano, vamos a buscar que no sea muy cálido ese nido, porque aparte de lo que nosotros coloquemos, la coneja hacia el día 28 o 29 va a comenzar con su instinto nidícola y va a tratar de sacarse pelo de la zona de las mamas o de las ancas para cubrir ese pelo e ir armando el nido. El pelo de los conejos tienen cámaras de aire, es decir, esa cámara de aire hace o impide que se disipe el calor del nido, donde están los gazapos, como así también que el frío o el calor ingrese a donde está la camada, que al nacer, al momento de nacer, ustedes saben que los conejos van a nacer sin pelos, sin la posibilidad de termo regular. Entonces, en pleno verano tenemos que buscar una hebra corta, que puede ser, por ejemplo, una viruta, una cáscara de arroz, la cual se va a mezclar rápidamente con el pelo y va a dejar al descubierto los conejos, los gazapos, una vez que se haya producido el parto y no sufran tanto el calor. En cambio, en invierno es totalmente al revés. Nosotros debemos completar el nido con lo que nosotros llamamos hebra larga. Paja de moa, de trigo, hasta incluso puede ser gramilla, lana de madera, esa lana que viene, a veces esa viruta que viene con las frutas, que ustedes saben ver, con las peras, con las manzanas. Eso se llama lana de madera, que es seca, absorbente y limpia, que son los datos fundamentales a la hora de entregar una cama al nido. Tiene que ser seca, absorbente y limpia, no tiene que tener olores extraños. De esa forma nosotros tenemos que armar el nido. No debemos colocar el nido o cajón para que tenga cría antes de esa fecha, porque todavía la coneja no tiene su instinto nidícola. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que la coneja entre al nido, coma parte del nido, lo que nosotros le hemos agregado para que haga su nido, o lo ensucie, cosa que también es bastante feo. Entonces, el nido debemos colocarlo hacia el día 28 o 29. Omití decir que es muy importante en la hora de diseñar o de buscar el nido que vamos a utilizar para generarlo como paridera, que ese nido debería tener la posibilidad de facilitar o no el ingreso de la coneja a darle de amamantar a los conejos. Es decir, que tenga una puerta en la cual se puede ingresar o no esa coneja a darle de mamar a los conejos, ya que como vamos a ver luego, solamente le da de mamar una sola vez al día. Bien. Después del nido, vamos a ver que hacia el día 30 o 31 se va a producir el parto. Pero antes de hablar del parto, me gustaría que veamos un poquito algunos temas relacionados con la cubrición o la aceptación de la hembra al macho o la palpación, porque nunca o no siempre están digamos, tan fácil que se cubra una coneja o que la podamos premiar con facilidad. Entonces hay algunas cosas que las vamos a discutir ahora, como para entender un poquitito cuáles pueden ser posibles fallas en cuanto a la cubrición o la preñez. Algunas causas que podemos variar los porcentajes de aceptación al macho o preñez. Si todo anda bien, como en esta época, en primavera, es muy posible que nosotros tengamos entre el 70 y el 80% de aceptación de la hembra al macho y que prácticamente todas esas hembras queden preñadas. Estamos hablando de monta natural. Pero hay cosas que perturban un poquitito este tema de la aceptación al macho con facilidad y que las hembras queden preñadas. Y una muy importante, pero sumamente importante, es el estado de lactación de las conejas.
Mientras la coneja está dando leche, y cuanto más tiempo pasa después del parto, la coneja más producción de leche tiene. Y cuanto más gazapos tiene amamantando, mayor producción de leche tiene. Inmediatamente después del parto, la coneja se encuentra muy receptiva al macho. Se puede hacer la cubrición al día siguiente. Recién empieza a lactar. Pero ya cuando estamos subiendo, desde los 10, 14, 15 días en adelante, la coneja hace un pico de lactación más o menos entre 21 y 22 días. A medida que pasan más días después del parto, más difícil se hace la aceptación al macho. Por lo tanto, también va a ser más difícil, si no acepta al macho, que quede, por supuesto, que quede preñada, y eso nos va a perjudicar a nosotros en cuanto a la producción que podemos tener. Vamos a enunciar algunas otras posibles causas que nos perturban un poco en la aceptación al macho y en la preñez. El estado sanitario de las hembras y los machos. Me detengo un poquito acá porque, sí, esto también es fundamental. Hay muchas enfermedades subclínicas que de repente no se ven, o crónicas, dentro de las cuales las más comunes son enfermedades respiratorias, rinitis, conjuntivitis, algunas neumonías. En el caso de los machos también tenemos que considerar mucho los callos plantares. Si la coneja no se encuentra en buen estado sanitario y los machos exactamente igual, la posibilidad de éxito que nosotros tengamos en la aceptación de la cubrición y en la preñez va disminuyendo. El estado de celo de la hembra. Repetíamos lo que hablamos al principio. Primero, si hacemos una buena recría, partiendo de animales sanos, fuertes, bien alimentados, con un alimento que sea digestible, que tenga todas las cualidades y que llegue el momento de darle la primera cubrición con su peso adecuado, es muy probable que la coneja, aparte del flushing lumínico que dijimos que le íbamos a dar la última semana, esa coneja va a estar bien en celo, va a tener la vulva colorada, va a estar turgente y lo más probable es que acepte al macho. En estas épocas que estamos transcurriendo, mes de septiembre, octubre, noviembre, diría yo, no tenemos muchos problemas, las conejas están prácticamente muy receptivas. Pero en otoño, febrero, marzo, abril, a veces un poquito más, las conejas tienen la vulva pálida o la vulva rosada y es más difícil cubrir la coneja. En ese caso vamos a tener que ir haciendo una selección a la hora de llevar la coneja a la jaula del macho, primero hacer una revisión del color de la vulva para que no desgastemos al macho y no perdamos tiempo nosotros. Buscar aquella hembra que tiene realmente la vulva colorada y que esté más receptiva. Bueno, la época del año ya hablamos. Acá entra un término nuevo que es la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es la formación de espermatozoides por parte del macho que permanentemente está formando espermatozoides. Ya prácticamente desde los 70-80 días de edad, el macho empieza a generar espermatozoides, son inmaduros en principio, se van capacitando, van mejorando su estado de madurez más allá de los 110 días de edad. De ahí en adelante siempre produce espermatozoides, pero ese nuevo espermatozoide que se produce hoy se va madurando y se va capacitando para fecundar a una hembra en un tiempo aproximado de 45 días. ¿Pero qué ocurre? Cuando hace mucho calor, como por ejemplo los últimos meses del año, los últimos días del año, Navidad, Año Nuevo, los primeros días de enero, en los cuales tenemos temperatura por encima de 30 grados, cuando hay temperatura encima de 33, 34 grados centígrados, todos los días, 4 o 5 días seguidos, el macho deja de producir espermatozoides y se queda con los que ya tiene producido y van madurando paulatinamente. Pero esa falta de producción de espermatozoides la vamos a notar nosotros en el índice de preñez aproximadamente 45 días después. Es decir, si los grandes calores, los primeros calores, se generan hacia fines del mes de diciembre, los primeros días de enero, vamos a tener fallas de mediados de febrero en adelante por culpa de que los machos no tienen cantidad de espermatozoides. Entonces, ese es un dato muy importante a tener en cuenta que vamos a ver después cómo lo solucionamos. Acá entra en juego la relación macho-hembra, que ya vamos a hablar luego, el ritmo de salto igualmente, el ambiente, la temperatura influyen mucho, la intensidad, la influencia, la intensidad y la hora de luz que nosotros brindamos en la maternidad. La coneja
es fotoperíodo positiva. ¿Qué significa fotoperíodo positiva? Significa que mientras la luz diaria que absorbe va en aumento, la coneja entra mejor en celo y puede aceptar mejor al macho y quedar preñada con más facilidad. En cambio, cuando la coneja observa o nota que hay cada vez menos horas luz, no entra en celo con facilidad. Por eso nosotros tenemos la necesidad de entregarle luz artificial. Lo ideal es que una coneja tenga 16 horas diarias de luz. Entonces vamos a dar un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Si el sol sale a las 7 de la mañana y se esconde a las 7 de la tarde, de 7 a 19 tenemos 12 horas. A las 16 horas que nosotros proponemos como normales para que la coneja funcione bien, nos faltan 4 horas. Esas 4 horas podemos agregarlas con luz artificial a la mañana antes de que salga el sol, a la tarde después que se ocultó, o distribuirla entre la mañana y la tarde. No importa cómo lo hacemos, lo que sí importa es que cubramos 16 horas diarias de luz. El ambiente, por supuesto, es muy importante, ya vamos a ver y vamos a hacer algún razonamiento después en cuanto a cómo influye. Acá también tenemos que tener en cuenta algo de lo que yo le adelanté antes cuando hablábamos de las instalaciones de la futura reproductora, la pseudogestación. La pseudogestación es un estado fisiológico de las conejas, las cuales si están juntas a veces se montan, ovulan y entran, hacen como que si estuvieran gestando. A veces no hace falta que se monten por estar juntas. A veces por estar al lado de una coneja en celo y estar al lado de una jaula con otra coneja, muchas veces ocurre esa ovulación en forma espontánea y entra en falsa gestación. Por supuesto, la vamos a descartar después con una palpación, si es que sabemos palpar, pero por ahí de repente vamos a notar que en una jaula empieza a aparecer pelo sin haberle colocado un nido, y eso es porque la coneja cuando llegan los 17, 18 días de esa falsa gestación, comienza a querer hacer un nido que no va a tener un parto, por supuesto. Entonces, eso atenta contra la posibilidad de que nosotros le demos una cubrición, porque mientras la coneja esté en una falsa gestación, si la llevamos a la jaula del macho, no va a ser cubierta. Y ni que hablar de la nutrición. Y acá siempre vamos a hablar de cantidad y calidad de alimento que nosotros le entregamos. Todas estas causas, sin la cantidad, es una cosa que a veces se pasa de alto. No se le da la cantidad suficiente de alimento a las conejas, sobre todo a aquellas conejas que ya han parido, que son multíparas y que están dentro del sistema de maternidad. Y yo tengo que volver a darle servicio para que inicie un nuevo ciclo reproductivo. A veces se le da un alimento de calidad, pero no se le da la cantidad que debemos darle, se le restringe el alimento y eso muchas veces atenta contra la posibilidad de que acepte al macho y que quede preñada. Pero tenemos que tomar algunas medidas para mejorar todo esto. Implementar el plan de luz, ya se los dije. En primer lugar, observar la cantidad de horas luz. También tendríamos que ver qué intensidad de horas luz, qué intensidad de luz le colocamos. Y eso varía mucho de acuerdo al ancho, al largo del galpón, a cómo están dispuestas las jaulas, a qué tipo de cortinas tenemos, si son oscuras, si son claras, si podemos ventilar o no. Yo a mis alumnos le doy un ejemplo muy claro para que cuando doy clase no nos olvidemos de cómo podemos dar un plan correcto de luz. Aparte de hablar de horas, le hablo de una expresión tanguera, el 2x4. ¿El 2x4 qué es? Son 4 extremos. Vamos a separar 2 lamparitas entre sí, por encima de las jaulas de las conejas, a 1 metro de la cabeza de las conejas, con una pantalla, un sombrero para que la luz disipe hacia las conejas, hacia abajo y no se pierda en todo el galpón, y separadas entre ellas de 4 metros a lo largo. No sé si se entiende eso, en todo caso después lo explicamos de nuevo. Pero eso sería implementar un correcto plan de luz, hay que dar una intensidad determinada. En general lamparitas de 25 a 40 vatios son más que suficientes. Atenuar las altas temperaturas es fundamental. En verano, las altas temperaturas, como ya dijimos,
temperatura por encima de 34 35 grados en forma continua, van a afectar a los machos en su espermatogénesis. Pero también van a afectar a las hembras porque comen menos, al comer menos van a producir menos leche si es que están lactando y van a recuperar reservas para una próxima gestación, también si las temperaturas son altas. Por eso tenemos que atenuar la temperatura y esto puede ir de unas cosas muy sencillas hasta cosas más complicadas. Lo más sencillo de todo es generar en la instalación que nosotros vamos a tener sombra a través de árboles de hoja caduca. Van a brindar frescura y van a brindar sombra. Esa sombra de ese árbol tendría que generarse una copa que vaya hacia el techo del galpón, de modo de que permita generar esa atenuación de temperatura. A veces eso es suficiente, porque después hay métodos más sofisticados como desde una refrigeración evaporativa hasta rociadores en los momentos de máxima que podemos tener en el criadero. Pero atenuar la temperatura nos va a ayudar muchísimo a mejorar la aceptación al macho y el índice de preñez. Por supuesto, atender el estado sanitario de las hembras y los machos. Y en este caso tenemos que ir aprendiendo en forma paulatina y constante cuando una o un macho se encuentra en buenas condiciones. Hay que observar mucho, primero al entrar dentro del criadero, colocarlo en el centro del galpón, quedarnos un ratito calladito, escucharse a ver si hay muchos estornudos. Algunos estornudos pueden ser simplemente porque a lo mejor están consumiendo alimento y tiene un poquito de polvillo, pero si yo escucho varios estornudos en un momento de silencio, casi seguro que estoy ante un cuadro de rinitis importante que pueda estar afectando a los conejos. Hay que observar los conejos detenidamente, hacer un recorrido por la jaula, mirar uno por uno, mirar bien las fosas nasales, mirar los ojos si hay secreción ocular, mirar el resto del estado físico de los animales. Muchas veces es conveniente tocarlos, palparlos, en fin. Observar el estado sanitario de las hembras y los machos es muy importante para que tengamos éxito. Aumentar la cantidad de machos. Cuando llega el otoño, después de una primavera exitosa, donde tuvimos un parto tras otro de las mismas conejas, estas se desgastan. Y cuando llega el verano, con mucho calor, como dijimos, consumen menos alimento y encima empieza a aparecer días, después de fines de enero, febrero, días más cortos, que ya la coneja los empieza a notar. Entonces los machos tienen que saltar más. Como ese macho va a empezar a fallar, incluso no tiene nada que ver un macho que tenga mucha libido a que tenga muchos espermatozoides. Puede ocurrir que dentro del plantel de machos tengamos algún macho que es muy saltador, salta muy bien, pero cubre dos conejas, 3 conejas y sin embargo no quedan preñadas. Nosotros llevamos una coneja a la jaula de un macho, ese macho está medio tonto, está cansado, no se interesa por cubrir la coneja, entonces decimos, se la damos a Juancito que sí que tiene una buena libido, una buena calentura. Se la llevamos a este macho y resulta que este macho la monta, pero no tiene un semen de calidad, por lo que habíamos hablado antes. Y la coneja no queda preñada y nosotros perdemos una expectativa de parto. En este caso, por eso se impone aumentar la cantidad de machos para esa fecha. Pero si llegamos a esta fecha, febrero o marzo, y recién ahí nos damos cuenta del problema, no lo vamos a poder solucionar fácil si no compramos machos afuera. Por eso es muy importante que en la recría de machos observemos las fechas y digamos que hacia fines de noviembre, diciembre, nosotros deberíamos seleccionar una buena cantidad de machos para poder incorporarlos al plantel y tener disponible en febrero o marzo una cantidad de machos superior a la que ya veníamos teniendo. Si ya conocemos algo de inseminación y tenemos la posibilidad de tener un microscopio, al momento de hacer montas en esa época del año, deberíamos controlar el semen de los machos, al menos si podemos obtener una muestra, ver movilidad, y viendo movilidad prácticamente se va a ver una concentración a simple vista
y podemos decir si este macho está con espermatozoide en cantidad suficiente o si está muy flojito de espermatozoide. En ese caso podemos seleccionar qué macho vamos a utilizar para cubrir y a cuál macho podríamos hacerle o darle un descanso. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Acortar el tiempo de cubrición posparto. A ver, yo dije dos cosas, por la duda que a ustedes se les haya escapado cuando yo hablé. Yo dije que la hembra acepta al macho más fácilmente lo más cerca del parto posible. Es decir, si hoy parió y dentro de un ratito quiero dar el servicio o al día siguiente, lo más probable es que acepte al macho. No sé si va a quedar preñado. Pero también les dije que la mayoría de los criaderos en Argentina se usa un sistema de cubrición semi-intensivo, es decir, que se da cubrición más allá de los 10 días después del parto. Por lo tanto, en ese momento va a haber lactación y va a haber algunos problemitas en cuanto a la aceptación al macho. Pero ¿qué puedo hacer en una época crítica como es el mes de febrero, marzo o marzo-abril? Acortar el tiempo de cubrición posparto solamente en ese momento. Es decir, tengo conejas que me paren en marzo y en vez de esperar más de 10 días para dar el servicio, le doy servicio al 1, 2 o 3 o 4 días después del parto y voy a tener una posibilidad de que acepte al macho. Si me acepta el macho y después de 12 días yo tengo que palparla, del parto más 12 días, más los 2 o 3 días que le di del parto para darle ese servicio, son 16 días que pasaron del parto, la palpo y si quedó preñada, bárbaro. Cuando tenga cría después volveremos al ritmo semi-intensivo. Pero si no quedó preñada, vuelvo a darle el servicio. Entonces, acortar el tiempo de cubrición posparto en esa época implica tener el doble de posibilidades de dejarla preñada. Espero se haya entendido el tema de acortar el tiempo de cubrición posparto en ese momento. Y una muy importante para poder estimular la aceptación al macho y el parto, observando de que tengamos los animales sanos, bien nutridos, de que hayamos incorporado nuevos animales bien recriados, es la estimulación hormonal. La hormona que se utiliza es la llamada PMSG, gonadotrofina sérica de yegua preñada, o HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana. Esta es una hormona que tiene un efecto muy bueno sobre las conejas, la pone en celo rápidamente, en 48 horas, en 48 horas acepta el macho con facilidad y tenemos también una gran probabilidad de que quede preñada. Así que esto deberíamos contemplarlo para la época más difícil que es en el otoño. También podemos hacer una estimulación natural de las hembras, que es muy sencilla. Nosotros dijimos que es muy conveniente tener un nido que tenga una puertita de acceso a la hembra para que le dé de mamar. Nosotros solamente una vez al día vamos a abrirle, salvo el primer día, vamos a abrirle la puertita del nido para que la coneja entre a darle de mamar a los gazapas. Le da de mamar, inmediatamente que termina de darle de mamar, a los 10-15 minutos la coneja vuelve al parque de la jaula y nosotros podemos aprovechar ese momento para cerrar el nido nuevamente hasta el día siguiente. Lo podemos hacer el día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nosotros vamos a cubrir la coneja el día 11 o 12, supongamos que la queremos cubrir el día 12 después del parto. Nosotros le damos lactación a los conejitos el día 10, pero el día 11 no dejamos que la coneja entre al nido, no la dejamos lactar. Los conejitos ese día van a tener hambre, estamos en pleno verano, hace calor, no van a sufrir mucho porque un día no mamen. Estoy hablando de los gazapitos en este caso. Estoy hablando de los gazapitos. Si estos gazapos no maman ese día, no va a haber problema. La coneja, ¿qué va a interpretar en ese momento? Va a interpretar que me destetaron. En esa interpretación que hace la coneja, que no entra, no tiene forma de darle de mamar a los conejos, inmediatamente cambia su flujo hormonal y se siente, ahora sí, receptiva a una nueva cubrición. Es decir, el día 11 o 12 dijimos que le íbamos a dar la cubrición, abrimos la puertita del nido, le da de mamar e inmediatamente después la llevamos con el macho. En ese caso se va a producir la cubrición casi sin problema. Eso es lo que llamamos una estimulación natural de las hembras.
si sabemos hacer inseminación artificial, también es una buena práctica en la época cuando es difícil hacer inseminación artificial, porque estamos aplicando 2 o 3 cosas de las que estuvimos hablando. Una, estimulamos hormonalmente la coneja. 2, estamos observando la calidad del semen. Perdón, yo estoy viendo algunos problemitas en mi pantalla, no sé si ustedes tienen el mismo inconveniente. Daniel, sí, a lo mejor tenía apretado el cursor o algo con el modo para escribir. A ver, vamos a ver si podemos borrarlo, disculpen. A ver, un minuto, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, disculpen. Perdón, Daniel, porque hay algunos que preguntan, porque no se escucha bien, cómo es. Puede ser un problema de ellos. Algunos tienen que volver a salir y entrar, así no hay problema de audio. Bueno, yo a vos, Fernando, te escucho bien. Yo no sé si vos, Fernando, me escuchas bien. Sí, se escucha bien. Yo consulté con alguno por privado y se está escuchando bien. ¿Te dice algún problema particular de recepción de los que tienen problemas? Bueno, Seguí adelante, seguimos un poquito y ya enseguida paramos. Genial. Otra cosa importante para la época difícil, para que la coneja acepte al macho y quede preñada, es suministrar polivitamínicos o algunas sustancias que se llaman antiestrés. En realidad, este tema de antiestrés se ha popularizado mucho en un antibiótico muy viejo, que se llama oxitetraciclina, que generalmente muchos laboratorios lo tienen combinado con vitaminas, con muchas vitaminas, y al colocarlo en una época como es febrero, fines de enero, febrero, marzo, funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Porque venimos de una época de alta reproducción, donde las conejas se exigieron al máximo, esto es en primavera, septiembre, octubre, noviembre, también diciembre, han generado un parto tras otro, se han desgastado mucho y probablemente ese desgaste importante ha hecho que tengan alguna enfermedad subclínica, que no la notamos mucho, pero que está ahí latente y puede perjudicar un poquito a las conejas. Entonces, ese tipo de antibiótico que es viejo, es un antibiótico que puede generar algún grado de solución a este caso particular de la coneja, pero suministrar polivitamínicos está bien, bastante importante. Y por supuesto, la nutrición en cantidad y en calidad es muy importante. Y esto mucho tiene que ver también, para aclarar lo que estoy poniendo acá, que muchas veces por cuestiones de costo se le da en una maternidad alimento de engorde a una madre que tiene que reproducir, tiene que estar en un parto tras otro, en un ciclo reproductivo tras otro, y de repente le damos un alimento con menor cantidad de proteína y menor cantidad de calorías, cosa que no va a hacer que esta hembra se recupere con facilidad. Entonces, la calidad del alimento hay que observarla, hay que darle la categoría que corresponde, y recuerden que para que nosotros tengamos una producción rentable, tenemos que producir al máximo. A veces es así, es como tener un Mercedes-Benz y ponerle nafta común en vez de ponerle una nafta sin plomo. Es decir, nosotros vamos a tener un criadero que vamos a tener que darle un alimento de calidad con la categoría que corresponde y la cantidad que corresponde. Un dato muy sencillo: una coneja da de mamar aproximadamente por día, en los primeros días de lactancia, más o menos unos 200 gramos de leche. 200 gramos de leche. Entonces, si da 200 gramos de leche, nosotros no podemos darle a una coneja de alimento balanceado un tarrito de arvejas o de tomate, como es costumbre ver a veces en los criaderos, que se da restringido esa cantidad de alimento. Ni siquiera llega a reponer la cantidad de leche que produce en gramos. Entonces es muy importante que la coneja tenga alimentación libre. Bien, estas son algunas de las medidas que propiciamos un poquitito para que nosotros podamos mejorar la aceptación al macho y la posibilidad de que esta coneja quede preñada.
entonces decíamos que, bueno, se producía el parto. Normalmente el parto en Argentina nos genera entre 6 y 8 gazapos, estamos en un promedio de 7,5 gazapos aproximadamente. Y después, ¿qué otra cosa tenemos que hacer dentro de un criadero? Mientras se produjo ese parto, o si les parece a ustedes, vamos a hacer lo siguiente, produjo ese parto y lo que generamos nosotros es la posibilidad de hacer un recuento de gazapos en la cantidad de partos que se han producido en el criadero en un determinado momento. Después vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro sistema productivo, hacer un promedio de gazapos por parto y hacer lo que se llama una adopción o un reparto de gazapos entre todas las conejas, promediar la cantidad de gazapos paridos y entregar la misma cantidad de gazapos a cada coneja para que sea más uniforme la cantidad de conejos que están lactando. Después del parto, nosotros vamos a vernos obligados, de acuerdo a lo que habíamos hablado, a hacer la cubrición postparto, que en un sistema intensivo va a ser más o menos los 4 días, en un sistema semi-intensivo 11 días, y en un sistema extensivo vamos a hablar más allá de 25 días. Si a ustedes les parece bien, acá podemos hacer una pausa en esta descripción de lo que sería este manejo reproductivo del ciclo de la hembra. Hacemos una pausa para ver si tienen algunas preguntas. Yo dejo de compartir y si hay alguna pregunta que ustedes me quieran generar o hay algo que está en el chat, lo vamos respondiendo en este momento. ¿Les parece bien? Y después seguimos. Perfecto. Yo dejo de compartir. Ahí está, bueno, bárbaro, Perfecto. Daniel, se escuchó, se vio todo bien, está muy bueno el gráfico y cómo fuiste explicando todo. No voy a hablar mucho porque si no van a decir que, ¿cómo le va a decir eso mi ex profesor? Así que, pero bueno, ahí están surgiendo algunas preguntas. Ahí Sebastián, a ver, propone más que una pregunta, un disparador. Bien, una opinión del forraje. Hay varias, para que se empezaron a surgir varias. Bueno, hay una opinión en el forraje en cuanto, no sé si va a agregar algo más Sebastián. Sí, entiendo, a ver si yo entiendo mientras vos mirás. Sí. Yo recién decía, daba un ejemplo de un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando damos un alimento balanceado, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo un alimento balanceado. A ver, podemos decir, tenemos un chicle, y no nos damos cuenta que estamos hablando de una goma de mascar. Chicle de la marca, y habitualmente decimos un chicle. Podemos decir una Gillette, y es una hojita de afeitar. El Gillette es la marca. Cuando decimos alimento balanceado, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el alimento está balanceado en base a los requerimientos que necesita el animal para producir de la mejor manera. Y eso tiene que ver con la cantidad de proteínas necesarias, con la cantidad de calorías necesarias que suministramos y por supuesto también con otros ingredientes como por ejemplo la fibra bruta que nosotros le damos a la coneja para que su trato digestivo funcione bien. Cuando nosotros damos un forraje aparte, lo que estamos suministrando es algo que desbalancea. A ver, doy otro ejemplo. Supongamos que nos gusta tomar un buen vaso de vino puro. Si voy a tomar un vaso de vino puro, bueno, puedo paladearlo, puedo gustar el vino, puedo decir que este es un buen vino. Pero si yo le echo un chorrito de soda, cuando vaya a tomar el vino, ya no va a ser lo mismo, ya es un vino diluido. Con el balanceado pasa lo mismo. Yo le doy un alimento balanceado y aparte doy fibra proveniente de un forraje que puede ser de un fardo, interpreto lo que ustedes me están diciendo, o de un rollo, que no sé de qué calidad es, si tiene mucha hoja, si tiene poca hoja, si está bien conservado, si está bien unificado. Es decir, es un riesgo importante y me estoy saliendo de lo que es un alimento balanceado, que es lo que realmente debemos darle al animal, un alimento balanceado, y más que pensar en una suplementación de la alimentación, yo tengo que enfocarme en estos otros detalles que yo le daba en cuanto a cómo hago para mejorar la aceptación al macho y cómo hago para mejorar que esa coneja quede preñada y siempre tener producción de conejos, no tener jaulas con conejas paradas sin producir. No sé si se referían a eso.
Sí, ahí, bueno, agregó un poco el forraje, él plantea un forraje, bueno, ahí dice avena, pasto, desecho de huerta, etcétera, siempre hablando para la recría o el descanso de las hembras. Pero bueno, un poco lo que vos estabas ahí aclarando, ¿no? Es decir, en cada etapa Sí, vos tenés diferentes requerimientos por exactamente. categoría y todo lo que puede alterar ese balance de la dieta, obviamente puede afectar, ¿no? Sí, lo único que yo podría interpretar que podríamos hacer algo extra, teniendo en cuenta que en Argentina no tenemos una gran categorización de alimentos, como yo decía en un principio, por ahí solamente le damos importancia a reproductores y engorde, lactancia o terminador. Para la recría no tenemos un alimento que tenga 14% de proteína y 14% de fibra, que sería lo ideal. Entonces, a ese alimento podríamos utilizar un terminador, por ejemplo, para la recría, y acompañarlo de un fardo, escuchen esto, de mala calidad. ¿A qué hablo de mala calidad? A un fardo que no tenga mucha hoja, que tenga más bien palo, que tenga más bien fibra, tallo. Porque hoy los fardos que se están haciendo, los rollos que se están haciendo, se hace con una alfalfa de las buenas, sin latencia, que tienen en su hoja un porcentaje muy alto en proteína y puede ser perjudicial para las conejas. Entonces, podemos entregar y ayudar al alimento que le damos para la recría con un poquito de fibra para que se llene y no engorde tanto y llegar así de esa manera a los 4 meses y medio de peso con el 80% de peso adulto. Eso lo vamos a ir haciendo con la ayuda de una amiga nuestra que se llama Balanza. Con la balanza nosotros vamos a ir equilibrando el tema de el peso y la edad. Cuanto más rápido necesitamos acelerar, más balanceado le vamos a dar. Cuanto más necesitamos frenar, es decir, para no pegarnos la vuelta en la curva, más fibra le entregamos. Pero después, para la producción plena, lo ideal siempre es comedero lleno. Bien, bien. Ahí para cerrar un poco en las preguntas o aporte en lo que es la parte nutricional, ahí Mercedes, Mechi Garbino, no sé si es Mercedes, pero dice, no solo es importante la cantidad de proteína, sino la calidad de la misma, ¿no? Bueno, un poco reforzando este concepto de alimentación balanceada y de calidad. Ahí ahora, ya pasando, no se preocupen, voy a tratar de ir leyendo toda, sobre todo para no marearlo a Daniel, lo trato de agrupar. Ahora un poco más la parte más de reproducción, ahí también otro disparador de Celso es cómo elijo los futuros reproductores. Bien, eso lo vamos a hablar ahora en esta segunda etapa. Por eso yo dije inicialmente que para comenzar con una cubrición hacíamos simplemente una selección zootécnica, no una selección genética, una selección zootécnica con 2 parámetros muy sencillos, peso y edad. Por ahora solamente vamos a hacer eso, peso y edad. Ahora cuando hable en una segunda parte me voy a explayar un poquitito en cómo elijo el futuro reproductor también. ¿Sí? Bien, bien. A ver, siguiendo con la parte de cubrición, que bueno, que lo explicaste, ahí Orlando pregunta si el macho necesita 10 minutos para reponerse para el segundo salto a la segunda hembra, ¿cuántos saltos puede dar ese macho? Bueno, hay diferencia, entre machos hay diferencia, evidentemente. Pero bueno, hay un número que puede ayudar mucho para que uno se acuerde. Nosotros en un criadero vamos a tener varios machos y va a ser necesario que llevemos fichas de control de servicios. Después, en esos machos sirvió a esta hembra, a esta la dejó preñada, a esta también la dejó preñada, a esta no la dejó preñada. Vamos a tener un porcentaje de preñez general, en el cual después vamos a comparar, este macho tiene tanto porcentaje de preñez, este está como el promedio, este está más alto del promedio, este tiene menos del promedio. Pero por ahí yo digo que para acordarnos podemos decir y podemos hablar de 7 saltos por semana. O la semana tiene 7 días, 7 saltos. Yo les voy a proponer ahora, en esta segunda presentación que haga cuando comparta pantalla, les voy a decir qué pienso, cómo tenemos que organizarnos para hacer los servicios. Pero podemos decir que podemos dar cubrición un día a la mañana, 2 saltos, esperamos a la tarde, cuando viene el atardecer, damos otros 2 saltos con el mismo macho,
Al día siguiente podemos hacer a la mañana un salto y ya van 5 saltos. Y a la tarde podemos hacer 1 o 2 saltos, podemos estar hablando de 6 o 7 saltos. Ahora, si estos 6 o 7 saltos se convierten en fértiles, lo vamos a ver con la ficha al final del mes, al final del ciclo, y vamos a poder saber si este macho es capaz de dar esos 7 saltos como 7 días tiene la semana, o es necesario que bajemos un poco y lo dejemos en 5 o 4 saltos. Va a depender también de la época del año. Sí, sí, ahí recalcamos la importancia, ¿no?, de llevar registro, ¿no?, que nos ayuda a tomar todas estas decisiones. Exacto. Bueno, y para redondear un poco la idea de reproducción, y después vamos ahí, que Gustavo también hizo unas preguntas. Mariano pregunta, si estimulo con hormona una hembra y no está en la edad de reproducción, ¿qué pasa? Bueno, primero que no debería estimularla, no hay sentido para estimularla. La hembra nueva, exactamente. La hembra nueva generalmente, si tiene un buen estado sanitario y ha sido bien recriada, es muy probable que no tenga problema de aceptar al macho, que no haga ni siquiera falta de colocarle una hormona. Porque recuerden lo que yo les dije, buena alimentación, partimos de una buena selección, buena alimentación, que llegue a la edad correspondiente, y un choque lumínico la última semana para que vea que hay un crecimiento de la luz, que ella reciba eso, que afecte a sus glándulas reproductivas, y de esa forma la coneja va a estar en celo y no va a haber casi necesidad de que se le inyecte una hormona. Prácticamente no veo posibles. La hormona es más útil aplicarla en las hembras multípares, las que ya han parido varias veces, y en el momento en que tenemos dificultad para que esta coneja acepte al macho, se ponga en celo, acepte al macho y quede premiado. Incentivarla, bien. Ahí Gustavo, bien, aquí está Gustavo, no me había olvidado, Gustavo Manzano, pregunta la edad de Estete, peso y cantidad de gazapos. Bueno, ahora lo hablamos, Gustavo. Seguimos esta segunda parte, la hacemos cortita y después vamos a esa pregunta. Bien, y una última, porque ya no tenemos más, y ya arrancamos, dice Rubén, está arrancando, iniciándose en la cría de conejos, y pregunta si los gazapos pasan solo la noche o con luz artificial. A ver, no entiendo. Si pasan la noche... Yo calculo A ver, la luz artificial que nosotros proponemos es para completar las 16 horas diarias de luz para que la coneja entre bien en reproducción. Los gazapos recién nacidos van a estar dentro de un nido, y ese nido probablemente tenga una tapa, o esté cubierto por sus 2 o 3 costados y tenga una penumbra, y encima cubierto por el pelo que la coneja se sacó. No va a recibir una intensidad de luz, tampoco es necesaria. En los gazapos no nos estamos fijando en este momento. Simplemente los gazapos que recién nacieron, lo que es necesario es que tengan la temperatura adecuada, sobre todo la primera semana de vida. Sí, sí, es porque no tienen no tienen ningún sistema de termorregulación, y va más por el lado de justamente de guardar esa temperatura. Bien, perfecto. Ahí muy bien, tengo un modulador bárbaro. No hay más. Bueno, ahí perfecto, gracias. Están las preguntas, por lo menos están ahí. Bueno, entonces sigo un poquitito con el resto del ciclo reproductivo. Dale, metele tranquilo. ¿Sí? Genial. Comparto. Compartí, lo chequeamos que esté todo bien. Bueno, se ve allí. ¿Estamos? Perfecto. Ahí volvemos a la principal. Volvemos a la filmina que teníamos antes. Entonces, hablábamos de que llegamos al momento del parto y que en ese momento nosotros podíamos hacer una nivelación de camadas. Eso es muy importante para que se distribuya bien el peso y la lactancia. Bueno, una vez producido el parto, todo esto sigue. La coneja le hacíamos la cubrición postparto, dependiendo si usábamos un ciclo muy intensivo, cosa que yo no estoy muy de acuerdo porque la coneja se desgasta mucho. Acá posiblemente haya conicultores que hace mucho tiempo están criando conejos y tienen un poco más de habilidad, pero también hay mucha gente que se inicia en la producción de conejos y hay muchas cosas que no interpreta, no sabe, no conoce o todavía no se ha
estrellado contra ese problema. Entonces es preferible que la coneja nos brinde soluciones ella y no nosotros intensificándole la cubrición postparto. Por eso nos vamos más hacia los 11, 18 o 25 días y de ahí empezamos a bajar en la medida que nosotros sepamos más de la coneja, del ambiente, de la alimentación y todo esto. Entonces hacemos la cubrición postparto, todos los gazapos se van criando. Y estos gazapos vamos a llegar a un momento que vamos a llegar al destete o al desmadre. Y acá viene algo de que seguramente me van a preguntar después. Hablamos de dos términos, destete o desmadre. Destete es lo que antiguamente se hacía, ya hacia la edad de 30 días se destetaba porque hacia los 30 días la coneja ya prácticamente no producía leche. Entonces se sacaban los conejitos de la madre y se llevaba a una jaula de engorde, distinta a lo mejor de la jaula de la madre, con un comedero distinto, con un bebedero en otro lugar, a lo mejor se mezclaban camadas, es decir, era todo un ambiente distinto y encima se sometía a esos gazapos a un alimento distinto al alimento de las madres. Este destete provocaba un gran estrés en los conejos. Y esa palabra estrés, que se menciona mucho, es una invitación a que dentro de una semana o 10 días después del destete, los gazapos tengan diarreas. Diarreas que en general son producidas por un parásito que se llama coccidio, favorecido por esa situación de estrés. Entonces, después de cierto tiempo, se empieza a trabajar más en otro concepto que es mucho mejor, que es el desmadre. El desmadre no es ni más ni menos que una vez que nosotros hacemos la cubrición postparto, esa coneja ya está preñada otra vez y cuando tengamos la necesidad de colocarle nuevamente un nido, en ese momento llevamos la coneja a otra jaula que está vacía y esperando para que tenga un nuevo parto con un nuevo nido. Y los gazapos quedan en su misma jaula, por eso se utiliza mucho la jaula llamada polivalente, una jaula con unas dimensiones de 90 centímetros de profundidad, de 40 a 45 centímetros de ancho por unos 27, 28 hasta 30 centímetros de alto. Esa jaula permite que viva un macho, que un macho viva una hembra en la misma jaula, que una hembra tenga cría, y que los gazapos, si yo hago el desmadre, se recríen allí dentro hasta que hagan todo su engorde y llegue el momento de la faena o el destete. Perdón, la faena o la selección del futuro reproductor. Entonces el desmadre es más inocuo, es decir, genera mucho menos problemas de mortandad. Pero mientras se produce esto, mientras nosotros vamos desde el parto al desmadre, podemos tener algunos inconvenientes que son datos importantes para tenerlo en cuenta y lo quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con la mortandad que nosotros podemos tener en el nido. Un minutito, por favor. Acá es muy importante que observemos este tema. Durante la primera semana de vida de los gazapos se produce el 70% de la mortalidad de ellos. Nosotros queremos criar conejos para vender un conejo terminado. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir la coneja. Lo segundo que tenemos que esperar es que esa coneja quede preñada, después ponerle un muy buen nido, que tenga muy buen parto y hacer que esos conejos que nacieron lleguemos a destetarlos o desmadrarlos sin problema. Pero tenemos un recorrido importante durante los primeros 30 días. Y en la primera semana de vida, en los primeros 7 días de vida, vamos a tener en esos gazapos que nacieron una posibilidad de que se nos mueran muchos conejitos. Y generalmente se da por dos motivos importantes, por aplastamiento o por abandonos. Antes de hablar de este tema, quisiera comentarle que también es habitual y es común que cuando yo, después de que se generaron los partos, voy a contar los gazapos que nacieron, me voy a encontrar con algunos gazapos que están muertos y la mayoría vivos. Cuando esas cantidades de gazapos que están muertos, que los voy separando, los voy sacando, me representan aproximadamente el 7 al 8% del total de nacidos, no es un problema.
es una cantidad de gazapos que nacieron débiles o por algún problema, nacieron muertos o se murieron inmediatamente. Hasta ahí no me representan un problema. Ahora, si yo de repente, cuando cuento los gazapos de las conejas recién paridas, me representan un 15%, un 20% o más en el primer día de paridos o de nacidos, estoy ante un problema que voy a tener que tratar de averiguar de qué se trata. Pero, volviendo a este tema, y suponiendo que separando ese 7-8% de conejos que nacen muertos, yo quiero seguir criando esos gazapos en el nido, voy a encontrarme con problemas de aplastamiento y de abandono. ¿Por qué puede ocurrir aplastamientos? Aunque les parezca mentira, la abertura del nidal tiene mucho que ver. La abertura del nidal tiene que ser una abertura del nidal acorde. Generalmente son aberturas de 15 por 15. Cuando la abertura del nidal o es muy chica o es sobre todo muy grande, puede generar problemas al ingreso de la coneja al nido y aplastar en este caso a los gazapos y matarlos, sobre todo cuando son chicos. Cuando el ciclo reproductivo que yo utilizo para hacer la cubrición postparto es muy intensivo, tengo que pensar que una coneja prácticamente, si la cubro al día siguiente después del parto, da 28, 29 días de lactación, la separo, hago el desmadre y a los 2 días vuelvo a tener cría. Es decir, la coneja no descansa, la mama está en permanente producción, el útero está en permanente producción, no descansa nunca, la coneja va a ir perdiendo peso, va a ir perdiendo reserva, se va a empezar a sentir débil y va a encontrar dentro del nido, sobre todo si no tengo una puerta para que limite el acceso, un lugar de refugio importante, muy distinto al parque de la jaula que tiene solamente hilos de alambre. Entonces se acuesta ahí adentro y produce aplastamientos. Conejas primíparas, un ambiente intranquilo o conejas nerviosas también pueden provocar aplastamiento en gazapos. El ambiente intranquilo debemos, en lo posible, tratar de evitarlo. Tenemos que tratar de generar un ambiente que sea rutinario, confortable para las conejas, hacer nuestro manejo, si queremos, con música en forma permanente cuando entramos al criadero, o no, o avisarle a las conejas al criadero, empezar a hablarles, pero no generar un ambiente intranquilo que de repente estamos dentro del criadero y viene una visita y hace mucho ruido y se genera un ambiente muy intranquilo que hace que las conejas entren de golpe al nido y provoquen aplastamiento. Las conejas primíparas no tienen muchas experiencias y las conejas nerviosas son conejas muy mal seleccionadas, van a entrar de golpe al nido y también van a producir aplastamiento. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y los abandonos, tenemos que tener en cuenta las mastitis. Las mastitis son muy dolorosas en las conejas, muy dolorosas, entonces le duele mucho y las conejas no entran a darle de mamar a los conejos. Y aunque parezca mentira, una abertura de nidal chica puede provocar mastitis traumática a la hora que la coneja va entrando y una vez que tiene la mastitis nos genera 2 problemas. Un problema que si la mastitis no es generalizada, a lo mejor en una sola mama, por ahí entra a darle de mamar y no hay mayor problema, puede tener una buena sobrevida de gazapo. Pero si la mastitis afecta más de una mama, ya para el próximo parto no nos sirve porque nos baja una producción láctea entre un 15 y un 30%, que nada nos serviría tener una coneja con varias mamas afectadas, que generalmente terminan en abscesos. Los nidos sucios también son un problema, porque cuando la coneja siente el chillillito de los conejitos que ven, llega la hora de mamar, que el operario entra al criadero, que abre la puertita de los nidos, que es todo un manejo rutinario, ya la coneja comienza a bajarle la leche, lo que se llama eyección de la leche. Y cada uno de los pezones de la coneja empiezan a liberarse pequeñas gotitas de leche. Cuando entra el nido a darle de mamar a los conejos, si ese nido está sucio, está contaminado con bacterias, que apenas toman contacto con una gota de leche, es muy probable que la leche se convierta para esa bacteria en un excelente medio de cultivo y a través de los conductos galactófaros afecten a la mama de la coneja y tengamos una mastitis bacteriana. Así que es muy importante el control del nido. El nido tiene que estar siempre con una cama seca, mullida y limpia. Vuelvo a repetir el tema del ciclo reproductivo intensivo. No está para los cunicultores nobles y para la cunicultura en nuestro país
por las condiciones ambientales también que desgasta mucho la coneja, a mi entender, y produce lesiones en las mamas, o, bueno, sí, lesiones por la propia producción que tiene que tener esta mama, que en ningún momento se repone. La calidad del alimento es muy importante, porque si hablamos de reposición de el estado físico de la coneja, si le damos un alimento de mala calidad, como me habían hecho una pregunta anteriormente, que no sea digestible, vamos a tener inconvenientes. Y distingo también alimentación por los motivos que le hablaba antes. Dar el alimento que corresponde, la categoría que corresponde por un lado, y englobo acá también el tema del agua. El agua de consumo es fundamental que esté en forma continua y limpia, que usemos bebederos chupetes, no piletitas para suministrar agua en determinada cantidad. Ocurre que el animal, el conejo, es de hábitos nocturnos, come más de noche que de día, si bien va como 60 veces a levantar comida al comedero, la mayoría de las veces la hace de noche. Come en tanto y en cuanto tenga agua para poder digerir el alimento. Si nosotros le colocamos agua en un bebedero que tiene una capacidad determinada, chica, en la mayoría de los casos, lo llenamos al atardecer y nos vamos tranquilos a dormir, y al día siguiente volvemos al criadero y vemos que en el comedero todavía hay comida y el bebedero está vacío, lo que estamos haciendo es fracasando en la cantidad de comida que necesita esa coneja para producir una buena cantidad de leche. Y si no produce leche, los gazapitos la van a estimular, la van a molestar bastante a esas mamas, le van a producir heridas y le van a provocar mastitis, que como dijimos son muy dolorosas, y después la coneja se retrae y abandona la lactancia. Eso sobre todo cuando son chicos los gazapitos, desde que nacieron hasta más o menos los 14, 15 días. Pero después de los 15, 16 días, los gazapos ya comienzan a querer salir del nido y quieren ir al parque de la jaula y se van a encontrar con un mundo nuevo, donde van a encontrar también un comedero que tiene un alimento balanceado que se suministra generalmente a la maternidad. Los conejos van a hacer la primera excursión hacia ese alimento balanceado y van a comenzar con una alimentación mixta. Leche por un lado de la madre, que llega al pico de producción hacia los 21 días y después comienza a descender, y alimento balanceado por otro. Pero yo recién dije, leche que hace un pico a los 21 días y después comienza a descender. Ocurre que muchas veces los diseños de la jaula están mal realizados y tenemos jaulas un poco altas y un bebedero chupete que están más allá de los 28 o 30 centímetros del piso, fuera del alcance de los gazapos que tienen 23, 24 o 25 días de vida, en la cual la alimentación sólida se convierte en la principal alimentación. No llegan al bebedero chupete, consumen alimento balanceado, no llegan al bebedero chupete para tomar agua, entonces ¿qué hacen? Buscan agua en el lugar donde la encuentran. En el lugar donde van a encontrar agua es en la parte de agua que tiene la leche de la madre, que supuestamente ya hacia los 23, 24 días tiene poca leche, la van a hostigar, la van a lastimar y van a generar mastitis. Entonces, un aspecto muy importante sería tener en cuenta cuál es la altura del bebedero chupete que esté disponible para el gazapo pueda consumir agua cuando ya tiene los 22, 23, 24 días de vida y está también consumiendo alimento balanceado. Otras posibles causas que se dan durante la primera semana por abandono, bueno, hay otros motivos que podemos marcarlos, o le marqué tres ítems. Abandona por frío, la principal causa de pregunta cuando llegan las primeras heladas. Lo primero que hace cuando suena el teléfono y nos cuentan, los productores, se me murieron, hubo un parto ayer, se me murieron todos los conejitos. Y están muertos de frío porque la coneja no hizo un buen nido, porque el ambiente no tenía bien cubierto sus costados con las cortinas, la cama no estaba bien hecha, no se sacó pelo la coneja, es decir, el frío incide de sobremanera para que precisamente haya una inanimosidad, que los conejitos no se muevan, no chillen, no estimulen a la producción de leche por parte de la coneja. Entonces la coneja cuando va a entrar al nido ve todo frío, todo quieto, se retira, abandona el nido
que los conejitos no pueden estar 2 días, sobre todo cuando son chicos de menos de una semana de edad, sin alimentarse, y se producen esas muertes. La falta de producción de leche también se puede dar, sobre todo cuando tenemos un problema genético, cuando tenemos una hembra mal recriada, cuando tenemos malas hembras, no hay producción de leche, son conejas o nerviosas o son malas madres, bueno, no va a tener producción de leche. Y los olores extraños, tendríamos que pensar un poquito en contraposición al frío, el calor. El calor me va a generar algunos olores que son desagradables, sobre todo cuando tengo dentro de los primeros días de vida de los gazapos, algún gazapo que está muerto en el nido y ya no solamente fueron las moscas a revolotear por ahí, sino que ya nacieron sus bichos, está embichado, hay un muy mal olor adentro del nido. Yo no revisé, no saqué ese gazapo muerto o los gazapos que están muertos ahí adentro, hay un feo olor que lo puedo fácilmente percibir cuando voy revisando los nidos. No lo saqué, entonces la coneja no entra porque hay un feo olor, o porque de alguna manera también a lo mejor haciendo las adopciones o los traspasos, las transferencias de gazapos, cuando yo la hice con una mano mía sucia, vamos a un ejemplo extremo, estaba arreglando, qué sé yo, un tractor y estaba con gasoil, y en ese momento se me ocurre, con mis manos llenas de olor a gasoil, ir a hacer la transferencia de gazapos para nivelar camadas. Pero lo peor que pude hacer es transmitir mi olor adentro de ese nido, la coneja lo va a percibir como extraño, no va a entrar y lo va a abandonar. También podemos tener un tema de mortandad de gazapos en el nido, muy importante cuando se nos muere la madre. Y ahí tenemos un problema bastante grave porque nos deja todos los gazapos, dependiendo del momento en que la madre muere, sin la posibilidad de traspasarlo a otra coneja. Acá hay una enfermedad, una paresia puerperal, en la cual sabe ocurrir una muerte de la madre 2 o 3 días después del parto o muchas veces 15 días después del parto. Y generalmente son las conejas que mayor cantidad de leche producen y que la mayor cantidad, que son conejas que tienen un gran desgaste y que tienen una gran pérdida de calcio que le generan una predisposición a que tenga esa paresia puerperal, quedan paralíticas del tren posterior, inmediatamente le sobreviene la muerte y después de la muerte no sé qué hacemos con los gazapos. Algunas veces se pueden dar en adopción a otras conejas, otras veces no se puede dar. Las camadas numerosas también son un problema. De repente nos encontramos con partos con 12, 14 conejas, nos ponemos contentos porque tuvo 10, 12, 10 no sería nada, pero a veces 14 conejitos, 13, son muchos conejitos y cuanto más conejos tiene una coneja, más chiquitos son. Y cuanto más chiquitos son, si no hacemos una buena distribución de gazapos entre todas las madres, lo más probable es que esos conejitos más chicos sean más débiles y tengamos una mayor mortandad precisamente por ser chicos. Una alimentación inadecuada tenemos que considerarla siempre de la madre por todo lo que venimos hablando y también tenemos que considerarla una alimentación inadecuada de los gazapos, sobre todo en ese periodo de tiempo que hablamos desde que comienza esa alimentación mixta, en la cual no solamente toman leche de la coneja, sino que también van en busca de alimento balanceado. Ojo, que si ese alimento balanceado que le estamos dando a la madre no es el de la madre, sino que es un alimento de engorde, que no correspondería, también va a influir en que en esos gazapos no lleguen a un peso al destete o al de madre que sea adecuado para encarar un engorde con buenas posibilidades. El calor extremo, como ya habíamos hablado, puede generar también. Es importante cuando nosotros tenemos conejos recién nacidos, la primera semana de vida, cuando hay conejas, sobre todo de los primeros partos, o conejas muy buenas que se sacan mucho pelo, tapan por completo la camada, que siempre está agrupada, y cuando hace mucho calor y no tenemos mucha posibilidad de refrescar, ocurre que hay muchos conejitos que a diferencia del frío se nos van a morir de calor. Entonces lo que tenemos que hacer es como si están en una cama estos conejitos y están con una frazada. Tenemos que sacarle esa frazada que es el pelo. Yo les aconsejo a veces a los conicultores que tengamos un pedacito de media baldosa, un taco de madera, cualquier cosa, en la cual si vemos que un día va a ser muy, muy caluroso,
muy fuerte en cuanto a temperatura y tenemos partos recientes, revisemos los nidos y aquellos que están muy tapados con pelo, podamos correr el pelo hacia un costado del nido, que ya va a estar cerrado, la coneja no tiene acceso, hacia un costado del nido y ponerle encima de ese pelo esa media baldosa o un taquito de madera, cualquier cosa con peso, para que no me tape los conejos nuevamente. Si en el transcurso del día hay un cambio de temperatura brusco, ya la tarde-noche, hacer el proceso inverso, levantar ese taco y tapar los conejitos los primeros días de vida. Así la primera semana podemos ir sorteando este tema del calor extremo y del frío de los gazapos que pudieran llegar a tener. Finalmente quiero decirle que el óptimo, que no es lo normal, no podíamos hablar de normal. Yo utilicé la palabra óptimo de mortandad durante el primer mes de vida de los gazapos de un 20% mensual. Es decir, que si me muera un 20% de gazapitos en el nido, no está del todo mal. Es lo que habitualmente se produce y es lo que, sobre lo cual no podemos luchar con medidas extras que pudiéramos llegar a tomar en las condiciones actuales para mejorar eso, que no nos sean más baratos de que se nos mueran ese 20%. No sé si me explico bien. Es más caro buscar una solución para ese 20% que es normal y que está dentro de las posibilidades que nosotros todavía tenemos para generar una agricultura rentable, y no desesperarse, sobre todo en los criaderos nuevos, los nobles criaderos, cuando comienzan, no hay muchos problemas de mortandad en el nido porque se presta mucha más atención, porque hay mucho menos problemas sanitarios, por un montón de circunstancias, a lo mejor la mortandad está por debajo del 10%, pero después de cierto tiempo se dispara y podemos llegar a un 20%. Ahora, si ya estamos por encima de un 20%, deberíamos tener una consulta con el profesional para ver en qué podemos mejorar todo esto. Bueno, ahora si me permiten un minutito, vuelvo a la diapositiva anterior. Bueno, hacemos el destete o el desmadre, y un poquito casi finalizando, para que se tenga en cuenta todo esto, acá lo que hacemos es, vamos a un engorde, que será motivo de alguna otra charla posterior, para poder llegar aproximadamente a los 80-90 días de edad con 2,3 kg, 2,5 kg para realizar la venta, y en ese momento hacer un destino de la faena o la selección. En ese caso, si yo hago una selección, en el caso de la hembra, la selección va a comenzar acá, en el desmadre o en el destete. Era la pregunta que me habían hecho anteriormente. Antes de hacer una selección zootécnica sencilla que habíamos hablado acá por edad y peso, ahora voy a complementar haciendo una selección por la cantidad de gazapo que desteta o desmadra esa coneja, la cantidad, ni siquiera el peso total de gazapos, porque la cantidad de gazapos me está indicando a mí varias cosas. Primero, que es muy prolífica la coneja. En vez de tener 6, tuvo 7 o tuvo 8, es mejor que la que tuvo 6. Y en segundo lugar, si desteta o desmadra los 7, es mejor que aquella que tuvo 10 y me desmadró 5. Entonces, la cantidad de gazapos que yo desteto o desmadro, de esa coneja la tengo que ir marcando para hacer una selección y a partir de allí generar una futura hembra para recriar. En el caso de los machos, me voy a tener que enfocar en el engorde y cuando llegue más o menos los 77 días, las 11 semanas, hacer un pesaje y encontrar los conejos más pesados van a ser aquellos que van a ser destinados a la selección y a partir de allí los voy a seleccionar como futuros reproductores. Bueno, dos cositas más, ya estamos terminando, que quiero comentar con ustedes para que les sea un poquitito más sencillo todo esto. Este es un calendario en el cual nos permite organizarnos de todo lo que estábamos hablando, de modo de que en este calendario tengamos todos los domingos libres prácticamente. Yo propongo acá, en 2 días, hacer cubriciones.
cubrir los días lunes y los días martes, solamente los lunes y los martes. Cubro el lunes a la mañana, los que no pude cubrir el lunes, lo trataré de hacerlo a la tarde. Si no puedo a la tarde, lo haré el martes siguiente a la mañana. Si me queda un remanente, lo trataré de hacer a la tarde. Si ustedes me van siguiendo, si a la tarde no pude cubrir esa coneja, la voy a cubrir la semana siguiente. Siempre un lunes y un martes. ¿Por qué me facilita esto? Porque si ustedes ven, si cubro un lunes y si esa coneja quedó cubierta, a la semana siguiente pasaron 7 días, la semana siguiente pasaron 14 días, la otra 21, la otra 28 días. A los 28 días decíamos, aquel que no sabe palpar, que pasados 4 semanas de la cubrición le ponga un cajón o nidal a la coneja para que vaya a tener cría. Pero aquel que palpó, al día siguiente, que coincide en un martes, podría ser también un miércoles, aparte de cubrir, yo ponga un nido, para que o le haga el nido, le arme el nido para que la coneja tenga cría. Y ya estamos en el día 29 de gestación. El miércoles pasa a ser un día 30 y el jueves es día 31. Es decir, si una coneja se cubrió un día lunes, va a parir un jueves. Si se cubrió un día martes, va a parir un viernes. Entonces nosotros entre jueves y viernes todos los partos concentrados. Eso nos da una posibilidad a nosotros de poder revisar el viernes a la noche o el sábado a la mañana, que dice palpar, poder revisar todos los partos si se produjeron o no. En ese caso, tenemos una alternativa más. Si el sábado a la mañana todavía hay alguna coneja que no parió, debemos palparla suavemente y observar. Si es que todavía está preñada, en ese mismo momento podemos utilizar una hormona para inducir el parto, que es la oxitocina, y esperar 5 a 10 minutos que esta tenga cría, porque algún problema de retraso tuvo. Generalmente son camadas de pocos gazapos muy grandes, y nosotros con la hormona lo vamos a ayudar a que tenga cría. Lo hacemos ese sábado, que decimos palpamos. Bueno, palpamos esa coneja que no tuvo cría, pero también podemos palpar aquellas conejas que cubrimos un día lunes, que la semana pasaron a ser 7 días, 8, 9, 10 días un jueves, 11 días un viernes, 12 días un sábado. Como ustedes pueden ver, si esa coneja fue positiva, no va a haber problema, se le va a poner el nido al día 28 o 29. Pero si fue negativa, ya llevamos 12 días de la cubrición, el lunes siguiente le vamos a dar servicio. Y con respecto a las conejas que parieron para un sistema semi-intensivo, que parieron un jueves, de jueves a jueves vamos a suponer que el parto está acá, la primera semana, ¿no es cierto? Se produjo un parto. De un jueves al jueves siguiente pasaron 7 días, 8 días el viernes, 9 días el sábado, 10 días el domingo, el lunes siguiente son 11 días, por eso decimos que la cubrición semi-intensiva la hacemos 11 días después del parto. Si fuera intensiva, si parió un jueves, lo haríamos los 4 días. Parió un jueves. 1, 2, 3, el domingo no hago nada, el lunes empiezo a cubrir. 4 días. Y si es una cubrición extensiva, el servicio lo haríamos a los 18 o a los 25 días o más adelante. Creo que esto organiza un poquitito el tema de cómo generar un buen calendario para hacer las cubriciones. Y bueno, gracias por la atención y quedo a disposición de ustedes si se entendió, si me quieren hacer alguna consulta, dejo de compartir y espero comentarios. Genial, excelente Daniel, buenísimo. Estaba muy bueno ese último cuadro ahí organizativo, sobre todo, y para entender esto que planteabas de los días de cubrición, de palpación, la verdad que fue muy didáctico y se entendió. Ahí fueron surgiendo algunas cuestiones. Ahí, bueno, Gustavo, seguimos con el tema de la reposición, el porcentaje de reposición que hay que hacer. Claro, Gustavo, sí, ese es un tema que es para abarcarlo en otro momento.
pero bueno, en algún momento lo he charlado contigo telefónicamente, la reposición, para definir un poquitito, la reposición es el resultado de una contracara, de un espejo, que es la eliminación de conejas que están improductivas o conejas que yo saco de mi criadero porque tengo determinados criterios que yo digo, bueno, esta coneja no me sirve, que quede acá porque no me queda preñada, porque me cuesta mucho cubrirla, porque está enferma y lo voy a gastar más plata en enfermedad, en curaciones. No sé si se va a curar, o conejas que tienen mastitis, ya tienen 2 o 3 más afectadas y no quiero tener adentro de criadero, tengo que reponer. A eso se refiere Gustavo en esta pregunta. En ese caso, yo tengo que recriar futuras reproductoras, por eso comencé por ese punto, recriar futuras reproductoras en buenas condiciones. Generalmente, para un sistema semi-intensivo se prevé una reposición entre un 3 y un 4% semanal de reposición, lo que significa a lo largo del año un 150% anual. Es decir, si yo tengo 100 conejas en mi criadero, debería guardar, como yo dije así, seleccionar futuras hembras, debería guardar, si tengo 100 reproductoras hembras, debería guardar entre 3 y 4 conejas. Muchas más en primavera, en esta época empiezo a guardarle más, para empezar a tener hembras en enero o febrero, y muchas menos conejas empezaría a guardar desde junio, julio en adelante, porque la primavera va a venir bien. Entonces, entre un 3 y un 4% semanal es mi reposición que yo tengo que realizar. Siempre pensando en hacer una buena recría, tal cual como la había manifestado. Perfecto, sí, se entiende totalmente la importancia, obviamente, de la recría y el manejo de esa reposición, ¿no? Ahí, con respecto a las hembras, Daniel, Patricia, a ver si, las hembras seleccionadas se sirven con el mismo macho que sirvió a la madre. Bueno, depende de muchas cosas. En general se trata de evitar, pero dentro de un criadero vamos a tener distintas líneas de producción, que son dependientes de distintos machos. De repente, cuando yo quiero formar una línea, por alguna característica particular que tienen esas conejas, hago un cruzamiento cerrado. Puedo servir la hija con el padre y hasta puedo servir la nieta con el abuelo. Los problemas de consanguinidad en conejos no son tan frecuentes como en otras especies. Pero generalmente dentro de un criadero es bueno tener 2 o 3 líneas distintas para hacer primeramente cruzamientos cerrados entre padres e hijas hasta que empecemos a notar que puede aparecer algún defecto genético o una disminución importante en la prolificidad en los nacidos vivos. Ese es el momento adecuado para cambiar de macho, para cambiar de línea, para hacer cruzamiento de línea. No sé si se entiende. Es todo un tema genético bastante... Sí, ahí ya nos metimos en otro tema también interesante para... Y acá Celso, yo calculo que se refiere, porque pregunta cuánto tiempo dura la fertilidad de las conejas, o mejor dicho, a lo mejor qué vida útil tiene una coneja, ¿no? Bueno, yo di un dato recién en cuanto a la reposición, que si lo llevo a año, hablo de un 150% anual. Quiere decir que en una jaula donde hay una coneja, en un año debería pasar la coneja original, la que está, una coneja y media más. Lo que no quiere decir que en esa jaula pasen 2 conejas y media. Habrá conejas que van cumpliendo su ciclo reproductivo y van teniendo partos normalmente y ella no nos da motivo a nosotros para eliminarla, sino que siguen produciendo bien. Pero hay otras conejas, sobre todo a lo mejor conejas de primer parto, que pueden ser muy malas o muy nerviosas, podemos tener muchos problemas y le eliminamos en el primer parto y se repone con otra coneja. Entonces, la vida útil de una coneja, si tomamos en cuenta eso que digo yo, que en una jaula puede pasar una coneja más una y media más, haciendo un promedio podemos decir que puede tener una vida útil de promedio entre 8 y 9 meses. De promedio. Puede haber conejas que duren 2 años produciendo sin problema. Bien, y acá me mandan por privado, bueno, a ver, promedio de parición en términos medios por coneja por año.
bueno, un poco lo de a ver si lo entendí bien, ¿no? Promedio de parición, sí, Sí. la media de parición por coneja por año sería. Bueno, a ver, yo voy a dar una explicación que no sé si es la correcta. En realidad, en nuestro criadero de conejos, nosotros no hablamos que tenemos un conejo, para hablar de un número 100, no decimos que tenemos un conejo de 100 hembras, de 100 madres. Decimos que tenemos un criadero de 100 jaulas madre o de 100 jaulas hembra, porque lo que nos interesa a nosotros, lo que no es caro, es que la inversión importante, más importante que realizamos es la compra de jaulas. Nosotros tenemos un criadero de 100 jaulas hembra. En esa jaula va a vivir, como decíamos, una hembra, que puede ser la original, y una hembra o dos hembras más a lo largo del año. Entonces, lo que nosotros nos fijamos es la cantidad de partos que tiene la jaula hembra, no la hembra en sí. Si tomamos la hembra en sí, es muy probable que una hembra que ande bien y que se mantenga dentro del criadero tenga 4 partos al año o 5 partos al año y sería una muy buena hembra. Pero lo que nosotros buscamos como productores, haciendo una muy buena reposición de vientre, es llegar a tener 8 partos por jaula hembra, que no es lo mismo que tener partos por hembra. Nunca vamos a tener 8 partos por hembra. Vamos a poder llegar a tener 4 o 5 partos por hembras y va a ser una buena hembra, pero nunca vamos a llegar a tener 8 partos por jaula hembra si no hacemos reposición correcta, que es un tema para hablarlo todo en una charla posterior, ¿no es cierto? Es un tema bastante intenso, pero que no debería faltar en un criadero comercial para que sea exitoso. No sé si Bueno, esa es la disparador pregunta que se para dirige. otra nueva jornada, así que ya lo vamos a tener Exactamente. en cuenta. Ahí Gustavo se ríe, así que sí, la verdad que es interesante, o sea, como decís, cada uno es un disparador de un mundo en cada tema y es para desarrollarlo. La verdad que, bueno, eh, a grandes rasgos esto, cómo producir, que era el tema, un conejo con éxito, creo que abarcaste todos los puntos más Una parte, importantes y creo que sí, fue claro por la respuesta de la gente y todas las preguntas que fueron ahí surgiendo, ¿no? Eh, exactamente. bien, ahí surgieron algunas más, pero bueno, no sé Vale. si querés agregar algo más para redondear, porque ya estamos cerca de las 2 horas y así le damos un cierre a la jornada de hoy, Daniel, y como bien decís vos, podemos dejar abierta la posibilidad de retomar una nueva jornada de cunicultura. Sí, exactamente. Esto es muy amplio y muy apasionante, tiene muchas aristas y para producir bien tenemos que contemplar muchos temas. Me pareció prudente iniciar por cómo es la reproducción. Gustavo dice que sea Sí, pronto. Bueno, esperemos me pronto hizo, poder volver a comunicarnos. me hizo Con reír. gusto, en los momentos que tengamos libres lo podemos hacer. Creo que había una preguntita de una señorita o señora antes A ver, que la vi yo en el chat, no la recuerdo, no recuerdo bien, me había preguntado algo sobre qué producción, exacto, y ahora caigo. Generalmente en el país se produce bastante mal, y si hablamos por producción de hembra o de jaula hembra, se produce entre 20 y 25 gazapos al año, cosa que yo considero que es una producción antieconómica. Nosotros tenemos que llegar a una producción mínima de 30 gazapos por madre y por año, y de ahí hacia arriba para generar una producción que sea rentable. Y para eso no va a ser posible si no hacemos una buena reposición. La reposición es el eje fundamental para que nosotros tengamos una producción equivalente a algo productivo y no fundamos en el intento de producir conejo con éxito. ¿Eh? Y bueno, totalmente. no sé si Así que eso bueno. si queda claro o algún otro. No, bárbaro, bárbaro que, a ver, esto es lo interesante y esto fue el disparador y bueno, que Gustavo, lo que hablábamos en la previa, es decir, un poco decir, el que está produciendo o el que está en el ambiente, pero también a los que se están iniciando, darle este tipo de herramienta y pantallazos generales creo que es fundamental y obviamente abrir las vías de comunicación para asesorarse, para justamente capacitarse y creo que es fundamental, por eso desde Conecar lo que se busca es este extensionismo, esta llegada al medio, a los productores y bueno, y brindarle una herramienta más
para apuntalar y para mejorar la producción, ¿no? Así que bueno, en ese sentido creo que me parece como primera experiencia estuvo muy, muy buena, excelente. Ahí por lo menos los saludos, ahí dice Rodo que obviamente que la capacitación es fundamental para llevar adelante un criadero con buena rentabilidad. Creo que lo que uno pregona es eso, ¿no? Hacer producciones rentables. Porque un poco lo que vos decís, esto también tiene toda una sustentabilidad, obviamente más allá de lo productivo, también lo económico, que es lo que mueve las producciones. Así que bueno, Daniel, agradecerte el tiempo, la previa, todos los preparativos, los ida y vuelta que se hicieron, la verdad que muy, muy enriquecedor todo. Agradecerle a Noelia, la parte ahí del laboratorio de Keyword, todo el trabajo mancomunado con el departamento de marketing de Conecar. La verdad que creo que la difusión salió muy bien, muy buena convocatoria, gente de muchos lugares, así que bueno, más que satisfecho. Te agradezco nuevamente en nombre de todos, Daniel, y te mando un abrazo. Bueno, yo retribuyo todos esos agradecimientos a ustedes porque han sido muy colaborativos. Veo que han prestado mucha atención, las preguntas fueron muy consistentes, muy buenas, y yo quedo a disposición para un próximo encuentro. Cuando ustedes lo desean, lo coordinamos y lo generamos. No hay ningún Perfecto. inconveniente. Les envío un saludo a todos y muchísimas gracias tanto a Conecar como a KW por la oportunidad que me dieron. Gracias al laboratorio KW, gracias a todos los asistentes, y bueno, nos vamos a estar viendo en alguna otra jornada de cunicultura y de otras especies que siempre Conecar está brindando. Así que bueno, les dejo un saludo a todos y hasta luego. Muchas gracias.